pero más allá de mi presentación, siempre me pregunto por qué me invitan a mí, ¿no? O sea, qué es lo que puedo aportar yo, por lo que me están buscando, y desde ese lado intento armar la clase dentro de lo que puedo. Así que de lo que Gustavo no mencionó, o sea, lo primero esto de mi doble formación, creo que puede aportar como una integración en los dos aspectos estructurales y arquitectónicos, y me parece que es importante tanto para la formación como para el desarrollo profesional. Creo que le doy una cuota de menor edad, no tengo la experiencia de Carlos y de Diego, así que eso ya les aviso. Soy más chica y tengo una experiencia, trabajo hace bastante, pero bueno, tengo una experiencia mucho menor a la de Carlos y la de Diego, así que desde ese lado creo que puedo aportar desde algunas cuestiones más tecnológicas y asociadas a nuevas tecnologías, así que intenté dentro de lo que puedo y dentro de lo que me habían pedido en la cátedra desarrollar, ponerle algunos condimentos tecnológicos como para compartirles a ustedes cosas que creo que les pueden servir y que creo que desde la Facu de a poco deberíamos ir incorporando. Como primer punto, siempre me gusta arrancar hablando de estructuras metálicas que, ¿no? O sea, nosotros en la Facu estamos mucho más acostumbrados, inclusive en la cátedra de estructura, de hablar de hormigón. Entonces, siempre hablamos de hormigón, siempre analizamos estructuras de hormigón armado, mampuestos y demás, y tenemos un poco más dejado a un costado las estructuras metálicas. Entonces, a mí me parecieron que estos ítems que estoy compartiendo acá abajo, para ser sintética y rápida, sirven como disparador. Las estructuras metálicas tienen una fabricación en taller y un montaje in situ, lo que hace que los tiempos de montaje en obra se reduzcan muchísimo y su proceso de fabricación sea mucho más rápido que lo que serían estructuras hechas in situ como un hormigón armado in situ, ¿no? No estoy hablando de prefabricados de hormigón. El peso de la estructura siempre es menor, por lo cual el peso propio de las estructuras también son beneficiosas respecto a una estructura de hormigón. La resistencia del acero es mucho más alta que la del hormigón armado, es un material compuesto y tiene una resistencia compuesta, no vamos a entrar en eso. Entiendo que alumnos de segundo año todavía hay muchas cosas que no dieron respecto a estas temáticas, así que intenté ser lo más escueto posible a las cuestiones específicas. Tiene una cuestión a tener en cuenta respecto al fuego y a la corrosión, ¿sí? Son materiales que la resistencia al fuego es baja y si no son tratadas a la corrosión también. Dentro de todo lo que es ecológico, tienen un gran proceso de reciclado, o sea, el material se funde y se vuelve a utilizar, o los mismos perfiles se reutilizan, así que eso es una ventaja muy grande hoy en día. Y una que yo le llamo desventaja, pero bueno, el mantenimiento de las estructuras metálicas es mayor a las estructuras de hormigón armado. Así que bueno, me parece que este marco nos ayuda un poco como a arrancar en lo general. Ordené un poco mi charla en 6 puntos, le digo yo. Los 3 primeros nos terminan por ordenar estos tipos de estructuras. El cuarto habla de referentes de la arquitectura que también trabajan con estructuras metálicas. Al quinto, yo le digo el factor local, ¿no? El saber que esto también existe acá y que lo podemos ir a ver, tocar, medir, observar y fotografiar. Y por último, a pedido de alguno de los profes con los que fui hablando, algunos tips o datos útiles para el momento de abordar el diseño de las estructuras metálicas, puntualmente asociado a predimensionamientos y demás. Bien, voy a lo primero. Les cuento que la cátedra de Carabajal me presentó conjuntos de obras, ¿sí? Son 9 obras y yo no las ordené exactamente igual como las ordenaron ellos. Intenté respetar los órdenes, pero hice algunas salvedades y algunos reacomodamientos. Así que para los alumnos de la cátedra les cuento de que hice algunas modificaciones, al resto, eh, bienvenidos. Bueno, el primer concepto que quiero incorporar es que lo que se llaman las semiesferas o las cúpulas o las cubiertas tipo semicilíndricas y demás, son cubiertas que trabajan con un comportamiento espacial. O sea, trabajan todos los elementos como un todo y son rígidos en conjunto. Tienen rigideces individuales, pero la rigidez de la cubierta es como de un todo, una totalidad. Cada elemento por sí solo tiene un aporte, pero no funciona. O sea, yo llamo al trabajo en equipo. Y todo se habla en 3 dimensiones. Vamos a explicar esto con los 3 ejemplos que nos dieron en la cátedra, y el primero es la casa Huichita. Hay distintos tipos de estructuras semiesféricas, ¿sí? En este caso vamos a hablar de una tensoestructura. ¿Cómo está conformada la estructura de esta casa? Perdón, yo aviso que no me voy a poner a explicar la arquitectura de la casa, entiendo que eso es algo, un marco que
o lo buscan o ya lo estuvieron desarrollando en la cátedra. Digo, porque en el afán del tiempo intento como obviar algunos temas que, nada, que doy por sentado. Bien, gracias. Bien, entonces, esto tiene lo que le llamamos como un parante central o un mástil, ¿sí? Central, que está principalmente comprimido, ¿sí? Tiene un empotramiento en la base, no voy a hablar de vuelta de solicitaciones tan específicas, pero lo importante es que se compone de un elemento principal vertical, tres anillos horizontales que están comprimidos y tensores, ¿sí? Estos tensores que están traccionados. Esto por sí solo no funcionan independientemente. ¿A qué me refiero con esto? Esta plataforma que está acá abajo de alguna manera me produce un empotramiento a este mástil y me da estabilidad al mástil. Estos anillos, si no tuviesen los tensores, ¿sí? Que están acá, no podrían estar suspendidos al nivel que están, y los tensores, si no tuviesen los anillos, no tendrían la posición actual en la que están, porque requieren estar tensados para funcionar traccionados, tensado es tracción, ¿sí? Tracción es como que yo tiro y compresión es como que yo comprimo, ¿sí? Esto es bastante básico, se llaman esfuerzos axiales, pero bueno, como en líneas generales. Entonces, lo importante de esto es hablar de que estos tres elementos, los parantes verticales, los anillos y los tensores, terminan por conformar un elemento integral espacial. No pueden analizarse independientemente e inclusive independientemente no tendrían funcionamiento per se. Acá lo que vemos aparte es, acá se ve la estructura completa, ¿sí? Lo que sería la base, el anillo de base, que tiene un emparrillado, ¿sí? Que son vías que terminan por rigidizar con un anillo central. Los dos anillos superiores, que en verdad tres, acá está el tercero, ¿sí? Y después los tensores que la vinculan. Pero claro, los tensores al tensionarse no se forman en una forma curva, sino que terminan ser lineales. Entonces el arquitecto lo que hace es ponerles unos arcos que se apoyan de anillo a anillo y que soportan lo que le llamamos la envolvente. La envolvente a veces tiene una función estructural y a veces solamente de cierre. En este caso, la envolvente es un cierre. La estructura funciona independientemente y la envolvente lo que hace es cerrar el proyecto. Me voy a la Villa Engstrom. Acá tenemos un funcionamiento diferente. Sigue siendo una forma de cúpula o semiesfera, ¿sí? Pero acá la diferencia es que lo que antes eran los tensores, ahora son parantes verticales curvos, ¿sí? Los perfiles, generalmente uno está acostumbrado a tener perfiles lineales y lo que se hace es se rolan, se meten con rodillos y se rolan. Me dejé algunos videos por si me sobra tiempo de estos como cosas que me parecen que está bueno aprender de cómo se rola, cómo se curva ese perfil. Lo dejamos para el final si sobra tiempo. Y entonces tengo perfiles curvos que trabajan a la compresión y después tengo estos perfilitos que terminan de actuar de anillos de cierre y que trabajan a la tracción. O sea, ¿cómo funciona esto? La carga vertical que viene acá, principalmente el peso propio y las solicitaciones propias de la cubierta, terminan por comprimir esto y tender de que esto se expande y se abre, y estos anillos circulares lo que hacen es contener. Es como que si todos se están abrazando entre sí y evitando que esto se abra, ¿no? Conceptualmente ese es el funcionamiento. Y después estas lonjas son la envolvente que terminan por cerrar esta cubierta y darle el concepto de cúpula, de iglú o de cierre. Algo que me pareció, no sé, sensato destacar de este proyecto es que la mayoría de las aberturas están emplazadas entre parante y parante. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Hay una contemplación de la abertura de los muros teniendo en consideración dónde está la estructura y de qué manera hago que eso no deje de funcionar. Estas estructuras funcionan integrales, como yo les decía. Yo no puedo romper parantes indistintamente para calarlo y poner vinculaciones en un lado en el otro, porque empiezo a irme del funcionamiento integral espacial de estas estructuras. Entonces, digo en esto de ir aportando mi doble visión, ¿no? Entre lo arquitectónico y lo estructural, es cómo la elección de los aventanamientos y de las visuales están enmarcadas y acotadas a los anchos o a las separaciones entre los parantes. Y bueno, nada, estas cupulitas me encantaron, que igual están vinculadas, esto es porque está emplazado en un proyecto de las luces nórdicas, soy fanática como de todo lo vinculado a las auroras boreales, así que era para contemplar auroras boreales, me parece que nada, era un detalle hermoso a mencionar de color.
como para no aburrirlo con las estructuras. Me voy a una obra un poco más contemporánea, que es la tienda de Apple, que en verdad es actual, o sea, es de ahora, ya del 2020. Lo que tiene esta de vuelta, vuelve a ser una gran semiesfera o cúpula, ya pasa la semiesfera, ¿no? Porque dentro de lo que es la parte geométrica termina casi como por ser una bola, ¿sí? Que se mete en el agua, la sensación de una bola que se mete en el agua, y repite el sistema de la vivienda Engström, perdón la pronunciación, pero sinceramente el sueco no me sale. Así que lo que termina por hacer es lo mismo, trabajar estos parantes verticales a la compresión y une anillos horizontales. Acá prendo un disparador. Obviamente uno cuando analiza las estructuras, hay una parte que ve y una parte que lee de las estructuras. A primera vista, algo que para mí es súper sano de que entrenemos es aprender a ver cómo se estructuran las obras, ¿no? O sea, cómo se sostienen y desmitificar el coso de que las cosas vuelan, ¿no? Ese famoso concepto de, bueno, se lo doy al ingeniero y que el ingeniero haga que esto vuele, ¿no? Y empezar a entender y pensar desde la concepción de los proyectos cómo voy a hacer que esto se estructure. Obviamente, mi principal consejo es coparticipar a ingenieros en las fases iniciales del diseño, no siempre se puede, pero bueno, dentro de lo que se pueda lo sugiero, y a lo que iba con respecto a esto es, a primera vista, yo cuando veo el proyecto, digo, perfecto, funciona como la casa Engström, en donde tengo los parantes verticales, y estos parasoles horizontales terminan por hacer de contención perimetral. Leyendo un poco más respecto al proyecto, dice que en verdad la contención horizontal o atracción, o estos brazos que contienen y se abrazan en círculo para no dejar que los parantes verticales arqueados se abran, son los vidrios. Y me pareció una componente súper interesante. Primero, esto sucede en Singapur, o sea que, nada, hay materiales que nosotros no tenemos, tecnologías que nosotros no manejamos, pero me pareció interesante primero introducir el concepto de envolvente estructural, o sea, no solamente actúa de cierre, también tiene cuestiones de climatización, porque tiene filtros UV y bla, 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 vinculado al sol, pero aparte de eso tiene un rol estructural, o sea, contener lo que sería la expansión de perfiles curvos que están tendiendo a flexionarse, y como yo tengo que evitar la flexión para que trabajen puramente a la compresión, lo que hago es lo cierro y hago que estos círculos contengan la solicitación de tracción. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Los círculos son vidriados y son perimetrales. No sé, puede ser fake lo que estoy leyendo, ¿viste? Está en Plataforma Arquitectura, que yo confío un montón, me parece que es un referente, que es algo donde podemos tomar como referencia, pero de una manera u otra, esta introducción de que estas placas podrían actuar de contención, me parece que también es una idea para ustedes, para tomar, robar, digo yo, que para mí robar no es malo respecto a las ideas, tomar prestada ideas, siempre que uno referenciemos esas ideas es todo válido, y decir, che, ojo que yo no necesito siempre tener estos parasoles horizontales, yo podría hacer que mi envolvente actúe de contenedor y responda a esa solicitación de tracción que necesito para que esto funcione como un sistema 3D integral en equipo. Bien, sigo un poquito más. Esto lo colé yo, podemos decir, lo sumé yo, que me parecía que estaba bueno y que era una incorporación que les podía aportar, que es esto de las estructuras geodésicas, que también son muy frecuentes en lo que son semiesferas o estructuras 3D, que tampoco funcionan independientemente y que en general se toman como si fuesen, que nacen de la curva o del círculo y arrancan de los tetraedros y las divisiones de los tetraedros, y empiezan a descomponerse o a multidividirse o atomizarse hasta terminar por tener una sensación cuasi perfecta de esfera. Yo acá me tomé prestado un videíto que vamos a ver como un pedacito, y me parece que el concepto que me gusta de esto es entender que las partes solas no funcionan. O sea, que para ir montando esto, los muchachos que están operando tuvieron que ir de a poco componiendo esas partes, y acá, en una parte que está por acá, a ver, quiero volver un pedacito, la chica tiene, ahí está, ¿ven? La chica tiene que estar sosteniendo, ¿no? Porque esto se va armando como casi de manera integral. O sea, voy por niveles aumentando la apertura de esa cúpula hasta llegar al final de la cúpula, y esto funciona como un todo. No me puede faltar una pata, podemos decirle, o un parante, o una biela, ¿sí? Dentro de las terminologías. Yo necesito que esto funcione de una manera integral, y me pareció que estaba bueno sobre todo para las consideraciones de cómo lo monto, de cómo lo armo,
y demás, y que nos lleva un poco al mundo más práctico, al que yo considero que también pertenezco. Esperen que voy a pasar. Bien. Y acá, en esto de traer algunos referentes, a mí este proyecto me encanta, no sé si es algo icónico o lo que sea, pero me parece que era introducir una variable nueva. Este es el Eden Project, que se llama, que es de Nicholas Grimshaw, que está en Reino Unido y que es un espacio de vivero o de integración a lo natural, y que lo que tiene de bueno para mí es que lo conciben desde los círculos y que después trabajan con una superficie geodésica que la cubren con un material flexible como un plástico, ¿sí? Una lona, una gran lona que la vincula. Nada, le sumo un referente, y lo otro que le sumo acá que me parece que es súper interesante es cómo funciona. O sea, toda esta estructura funciona a la compresión. Y fíjense que los muchachos están colgando de cada uno de esos nodos, y esos nodos van transmitiendo de manera comprimida solicitaciones a las distintas partes de abajo, ¿sí? Entonces, de alguna manera permiten que estos parantes sean tan finitos, 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 que cuando uno ve una cubierta maciza, o de hormigón, o el panteón, son cubiertas mucho más gruesas, de pesos de pesos mucho más considerables. Entonces, este tipo de funcionamiento nos permite que las estructuras sean súper livianas. Fíjense las luces enormes y la ligereza que tienen estas cubiertas, ¿sí? Entonces, nada, les sumé esta variable que me parecía que podía aportar. Me voy al segundo tipo. ¿Estoy corriendo, Gustavo, o vengo bien? Bien, ok. Me voy al segundo tipo, que es el que le llamaron hangar. Yo cuando leí hangar dije aviones, ¿no? O sea, dije grandes superficies para meter un avión, es lo que me vino a mí rápidamente a la mente, y lo que más me interesó es luz libre. O sea, el avión no puede estar manipulando entre una columna, un esto, un lo otro. O sea, que lo que busca de alguna manera es una gran amplitud en el sentido transversal. Entonces, ¿qué les incorporo acá? Lo que yo les llamo, y esto de alguna manera lo fui tipificando para ordenárselos a ustedes, no sé si se usa esto en la jerga de la construcción, podemos decir, pero me parece que a ustedes les iba a ir ordenando y simplificando el razonamiento. Y decir, antes hablábamos de algo 3D, que no dejaba de funcionar si no era un todo, y ahora voy a hablar de estructuras planares, o sea, 2D y una tercera dimensión. ¿Por qué le sumo la tercera dimensión? Porque vivimos en un mundo 3D, nada 2D sirve para nosotros más que los planos de AutoCAD. Entonces, ¿qué les incorporo? El análisis acá es en 2D. Son planos que, al igual que las estructuras anteriores, son rígidos por sí mismos, que trabajan en un conjunto, pero que la sucesión de planos hace el todo, y la vinculación en el tercer sentido termina por darle la tridimensionalidad. Entonces, acá, en este formato, donde digo, esta gran luz es la que yo aprecio, y la longitudinalidad y repetitividad del módulo, en general ahí hablamos de otra variable que antes no mencioné, pero que también es fundamental, es pensar en el módulo, ¿no? En cómo yo voy a modular y cómo voy a estructurar, no solamente desde el ordenamiento del proyecto, sino desde el aprovechamiento de los materiales, el aprovechamiento del corte del material, las medidas. Lo vamos a ver un poquito más en el proyecto de la casa Farnworth, que para mí es un referente muy interesante de la modulación. Sigo. Bueno, al igual que mencioné antes, acá tomé los 3 proyectos que compartió la cátedra, y voy a arrancar por el Museo de Arte Parrish. Como estamos viendo acá, fíjense, es un proyecto súper lineal, ¿sí? Longitudinal, y que tiene estas estructuras planares repetitivas. Ahora las vamos a analizar en un poquito más, pero lo que me parece súper importante es entender esto de la repetición del elemento que funciona de una misma manera en un plano 2D, y que después hay algo que los vincula longitudinalmente y que los hace un todo. Si no existiese esa vinculación longitudinal, esto caería como un sistema de naipes, ¿sí? Yo no puedo poner las cosas paradas uno al lado del otro y sin que algo resista el empuje lateral. Acá hay otro concepto que es un poco más complejo en naves espaciales, que es que no solo tengo que hacer que viajen por acá, sino que aparte los tengo que llevar al piso, a la carga. Y este elemento que está acá atrás, que uno lo toma como por hecho, es un elemento de hormigón que termina por descargar las cargas en horizontal hacia el piso, que resiste esta solicitación a flexión o la tracción que va bajando la carga y llega hacia el suelo, y me permite de alguna manera este empuje horizontal que me sometería el viento o lo que sea, a riostrar estos elementos. No los quiero complicar un poco más, no quería dejar de mencionarlo, es un poco más complejo, pero lo que me parece que es clave que ustedes entiendan es,
estos planos en 2D tienen que estar vinculados en una tercera dimensión. Y no alcanza con eso, sino que tengo que ver de qué manera, hay veces que ponen cruces de San Andrés acá, o que le bajan con un perfil, con un sistema acá, que son más complejos, pero lo importante para esto por ahí es un tip para los docentes, es tenemos que contemplar que la estructura no queda acá, que tiene que bajar, y que si baja solamente por flexión en estas columnas, el sistema sería de perfiles grandísimos y las columnas dejan de tener la esbeltez que nosotros necesitamos para estos proyectos. Sigo un poquito más. Ay, esperen que moví justo la imagen. Ahí va. Bien. Acá les cuento un poco igual, les repito un poco lo mismo que habíamos visto antes desde lo planar. ¿Qué tengo acá? Estas son mis vigas, ¿sí? Acá se cruzan, esto es un gran pórtico, ¿sí? Este pórtico solo no está funcionando integrado con todo este pórtico, con las diagonales que se vinculan, y estos puntales o vigas terminan por vincularse, que son puntales que están sometidos a la tracción o a la compresión, dependiendo de dónde tengo el viento que me empuja por un lado y para el otro, ¿sí? Para que esto no haga como acordeón, son los fuelles que vinculan estos pórticos, y para que no se muevan de esta manera, de manera acordeón, rigidizan esa vinculación. Pero este sería el principal pórtico, ¿sí? Y acá, si seguimos viendo, ¿ven? Este pórtico que está acá se va repitiendo en el tiempo y se vincula con estos parantes diagonales y después aparecen lo que se llaman las correas y los clavadores. Y después la cubierta. Esto lo aclaro porque me pasa un montón de que el sentido de esto lo ponen aleatorio y no es indistinto, ¿no? Acá me viene el punto de la constructora, ¿no? Esto uno tiene que dejar que la chapa fluya el agua en este sentido. Entonces, como la chapa tiene la ondulación en ese sentido, para poder clavar, tengo que clavar en los valles y tengo que clavar en el otro sentido, entonces la correa va en el otro, y ahí voy componiendo ese entramado. Entramado es algo que voy a usar un montón, ¿sí? Lo que va armando es la viga, la otra viga, el cruce de la tercera viga, y van componiendo entramados. Este entramado se compone entre la dirección que me produce la caída del agua, los clavadores, las correas, las vigas que vienen acá después, y así sucesivamente. Así que nada, es algo a tener en cuenta, digo, porque muchos proyectos me ponen los clavadores o la correa y directo la chapa ondulada, y me parece que el aporte está bueno desde ese aspecto. Bien, y esto que me pareció como muy interesante es, fíjense que lo que van haciendo es, primero montan estos pórticos fijos que tienen las cruces de San Andrés, que era esto que yo les decía antes, y después los vinculan a las otras estructuras. El proceso de montaje es un proceso importantísimo a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera es como yo después pienso el despiece de mi estructura que estoy diseñando. Y no puedo dejar una cosa a la otra, ¿no? O sea, es como decir, yo pienso todo esto, pero lo tengo que traer de la estratosfera con un plato volador y montarlo. Y no, no sería viable, no sería rentable. Tengo que pensar de alguna manera cómo eso se despieza para después volverse a ensamblar, ¿no? Uno lo diseña en un mundo imaginario, yo le llamo virtual, ahora vamos a hablar un poco más de las tecnologías virtuales, y lo construye en ese mundo virtual, después lo despieza para fabricarlo y después lo vuelve a montar. Es un proceso de deconstrucción y de vuelta a construir. Y en ese proceso no tenemos que nunca perder la logística. ¿Cómo lo vuelvo a montar? Eso tiene etapas, como que el viento no me lo derrumbe en el proceso, que las solicitaciones del montaje no me lo tumben. Han pasado estructuras que las quieren montar y en el proceso de montaje se caen, porque no tienen resistencia para las solicitaciones de las grúas, ejemplo, ¿no? Sigo así, no la aburro. Ahora me voy a la estación Canary Wharf. Esta no parecería a primera vista como un hangar, pero tiene un funcionamiento perfecto de hangar. Lo que va haciendo es variabilizar su cubierta. Entonces lo que hace es generar estos pórticos, pero la diferencia es que los hace variables. O sea, a medida que arranca en el primer plano hasta que se va yendo hacia el fondo, va reduciendo la sección del pórtico. Y lo que hace es vincular todos esos pórticos en una gran estructura maciza perimetral de hormigón, que si volvemos acá, se ven estos empotramientos, ¿sí?, que vinculan el gran pórtico a la tierra. Generan sus fundaciones y demás. Y acá les vuelvo a repetir este mismo funcionamiento, como para repetir la lógica. Me imagino que después yo esta presentación se las comparto, así que si después quieren como para refrescar o lo que sea, o no. A veces creo que uno vuelve a refrescar y es mentira, pero bueno, yo la comparto. Lo que sí les digo es que la comparto y que muchas veces abajo pongo de dónde saqué la bibliografía o terminología y cosas, las dejo escritas en la presentación, que es lo que yo usé para armarla, así que de ahí pueden sacar algunos términos si lo quieren o lo necesitan. Bien, entonces lo que van haciendo estos arcos, que son
pórticos que son arqueados, que son armados en general, estos se terminan por armar, no suelen ser perfiles rolados, sino que como tienen secciones variables, son compuestos y se van armando, tienen esta repetición y este ritmo modular, como veníamos hablando antes, y aparte hay otro módulo que es el transversal, el que lo que termina por hacer, voy a volver un segundito, es que este punto de acá no oscile como un flan, por más que acá esté vinculado a algo macizo de hormigón, necesito darle estabilidad a esa parte superior, y volvemos a ese rostreamiento en el otro sentido. Y acá me voy al tercer hangar, que es el Museo Silver Hat, pero que este no tiene el mismo funcionamiento planar, podemos decir. ¿En qué sentido? Este proyecto no está armado en pórticos repetitivos y una cubierta que los vincula. ¿Podría haberse hecho así? Sí. Podría perfectamente acá haber habido, al igual que que estaba en el Canary Wharf, estos pórticos acá armados que terminen por componerse y esta cubierta que vincula, pero no está armado de esa manera. Está armado de una manera más membranal. O sea, ¿a qué voy con esto? Y no los quiero marear con las terminologías, estas cubiertas funcionan como un todo, se montan completas. Son estructuras en 3D, como habíamos visto antes, que tienen una cubierta que es una envolvente que las vincula y que tiene resistencia por sí mismo. Entonces yo puedo montarlo, ir a apoyarlo en las columnas y que funcione como un todo. Está dentro del conjunto de hangar porque de alguna manera tiene este concepto de gran distancia en el sentido transversal y la posibilidad de la longitudinalidad y la repetición, ¿no?, de este módulo. A mí, por lo menos desde la arquitectura, y acá hago mi opinión de arquitecta, esto del poder pensar proyectos que puedan seguirse continuando con una repetición y un módulo repetitivo, me parece que tiene un gran aporte, sobre todo para proyectos como el de Jardau, que por ahí después tiene ampliaciones, o cuestiones municipales, que al principio se empieza con una parte y que después se sigue como ampliando y creciendo, ¿no? Entonces digo, me parece que estos sistemas de hangar terminan por darte esa flexibilidad de la repetición y del módulo. En este caso, el módulo es la cubierta completa, ¿no? O los distintos módulos están en esto. Pero quería aclarar que el funcionamiento acá no es, como habíamos visto antes, de un plano y repetido, un plano, un pórtico con un arrastramiento, sino que es la cubierta per se con los apoyos, ¿sí? Apoyo, apoyo, apoyo y apoyo. Y esta cubierta está armado como de diagonales, ¿sí? Estas diagonales están trabajando en este concepto membranal y solicitaciones axiales, ¿sí? En donde, por eso también de vuelta, esa estructura es súper magra, ¿no? Súper fina, súper delgada. Y no trabajamos con estos pórticos grandes que veíamos antes en la estación, que de alguna manera tienen secciones mucho más considerables y variables. Ahí hay algo que quería mencionar en la estación que me olvidé, que me parece muy importante hablar también, es que muchas obras de arquitectura por cuestiones arquitectónicas que yo comparto y justifico, mantienen secciones variables, por cuestiones formales, perdón, secciones constantes. Pero en verdad las solicitaciones tienden a variar, no son iguales en el centro del arco, en el borde del arco, tienden a ser diferentes. A veces en algunos puntos son mayores, ejemplo en los voladizos, la punta del voladizo tiene la menor sección y el empotramiento suele tener la mayor, y no siempre variabilizamos la sección. Eso es una elección que es proyectual, pero también va de la mano de la optimización, ¿no?, de ese material y del uso del material. Y después también hay un debate entre cuánto me sale lo que ahorro de material y la mano de obra de hacer la variabilización de eso, ¿no? Hay un debate ahí fino, que lo tenemos mucho en la empresa, vinculado a, genial, yo quiero reducir material, pero al final todo el laburo de variabilizar esa sección, voy a volver 2 segundos a esto, ¿no? Una sección variable, tiene un trabajo más artesanal que una estandarización de un perfil homogéneo y de igual sección, y eso de alguna manera u otra tiene un sobrecosto, ¿no? Entonces ahí creo que hay una puja entre esas dos elecciones y me parece que la decisión proyectual del arquitecto, junto con el ingeniero y las economías, y a veces yo siempre sumo un montón de variables, pero me parece que el aporte del cliente en relación a su disponibilidad económica y sus posibilidades son variables a tener en cuenta. Bien, cierro este segundo conjunto, podemos decir, ¿sí? Y me voy al siguiente que me costó ponerle nombre, tengo que reconocerlo. Estuve bastante pensando en cómo nombrarlo. Ay, ¿están? Porque se me fue Gustavo. Perdón, ¿eh? Sí, estamos. Sí, estamos. Listo, listo, no. Sí, perdón, te tenía fijado y te me fuiste, no sé qué pasó. Así que no pasa nada, sigo nomás.
¿Viste esto de la virtualidad que uno no sabe si están, si no están, si estás hablando sola? Sí. Yo tengo mi imagen congelada, por ejemplo. ¿Ustedes me ven bien? Un poquito congelada, pero no te ¿Sí? preocupes, ya te descongelás. ¿Voy con delay? No, tu ritmo Ay, descongela todo. bueno, no sé. Dale, Capaz que dale, soy yo. dale. ¿No nos escuchás? Sí, ahora los escucho. Ok, Creí que, listo. no sé, No, capaz tengo mala a señal. veces, a veces hay una ligera pausa, pero Ah, bien. Ok. adelante. Si corro, me avisan, ¿eh? Bien. Bueno, acá tuve como mi debate interno de cómo le llamo. No existe un nombre para mí, qué sé yo. Y dije, bueno, me voy a ir a lo que yo le digo marcos rígidos o a lo que le llamamos estructuras convencionales. Y le llamo estructuras convencionales porque tienen la misma lógica de pensamiento de algunas estructuras de hormigón, en esto de losa, viga, columna, ¿no? Y entonces ahí me fui como al comportamiento más lineal, ¿no? De entender una viga, el comportamiento de la otra viga, de la columna, como elementos más independientes, y por eso puse una dimensión más otra dimensión, ¿no? O sea, así dividí 3 dimensiones, 2 más uno más uno más uno. Nunca me voy de la tercera dimensión porque construimos en 3 dimensiones, pero me pareció que esto estaba bueno de mencionar. Y lo otro que le menciono de estos marcos rígidos es que, de alguna u otra manera, como no trabajo en esto de planos que solamente los arriostro en el otro sentido, es que tengo que ir generando marcos rígidos en varios sentidos, ¿no? En este sentido, en este sentido, en este sentido, y de alguna manera darle rigidez a eso. Y para que no se mueva como un flan, como aparece acá, las vinculaciones tienen que estar sometidas a flexión y a momentos flectores que se desprenden un poco de lo que veníamos viendo antes, de buscar estas rótulas que no tengan empotramientos. Así que acá incorporo una variable nueva, que no los quiero marear con lo estructural, pero me parece importante considerar en este tipo de estructuras las uniones, estos nudos, como fase de ustedes de diseño, entender de que ya no tienen la esbeltez que tenían antes o las vinculaciones no se desmaterializan como estas estructuras geodésicas, que parece que el encuentro es casi que efímero, porque es un nudito. ¿Bien? No quiero irme más porque entiendo que hay cuestiones básicas estructurales que todavía no dieron, así que avanzo. Para este caso utilicé la casa Farnworth. Y acá les voy a volver un poco más loco porque, primero que soy como una apasionada de este proyecto, lo fui a ver, así que las fotos son mías. Me parece de que tiene una síntesis vinculadas a cómo aparece la estructura como protagónica, cómo ordena el módulo, no solamente a la modulación estructural, sino al uso del material, al uso de los solados, la división del módulo del piso, la repetición de los módulos y la utilización de medios o tercios de módulos. No sé, para mí es una síntesis perfecta de lo que están dando, así que Gustavo obviamente me la acercó como proyecto a analizar, pero me parece de que le voy a sumar algunos tintes más a esto. Bueno, como primera medida, como plano, lo primero que ordenan en esto de los marcos rígidos que hablábamos antes es la linealidad y la continuidad. Muchas veces uno ve proyectos en donde hay una columna acá, la otra acá, la otra acá, y después para resolver esta cuestión de marcos rígidos, uno tiene que empezar a cruzar parantes, transversales, esto, lo otro, y pierde la pureza del funcionamiento estructural. Se puede, entre nos, y que no me escuchen los otros ingenieros, todo se puede, ¿no? O sea, todo es posible. Lo que hay que buscar es la manera. Ahora, de alguna manera me parece que lo que están introduciendo acá los profes con el aporte de los más especializados en estructuras es busquemos que esto funcione de la manera más sustentable, económica y que el trabajo sea lo más eficiente posible, el trabajo de la estructura, ¿no? Bueno, entonces, acá lo que les mostraba es cómo la continuación y la linealidad es absoluta, o sea, no solamente de los perfiles y de la estructura metálica, sino también de las uniones de las piezas, o sea, el eje del perfil coincide con la unión de la pieza del piso y con el otro perfil que se vincula acá, y el módulo es una belleza. Perdón, he dicho. Sigo. Esta axonometría 3D de alguna manera es bastante similar a la que habíamos visto antes del marco rígido, y si se fijan trabaja estos pórticos, ¿sí? Como en distintas direcciones, que en verdad no son pórticos per se, sino que terminan por ser estos marcos que terminan por componiéndose como rígidos, y fíjense que acá empiezan a aparecer estos elementos, hay una visualización de los elementos estructurales que aparecen protagonistas en este proyecto, que ordenan repetitivamente esta obra,
y que de alguna manera terminan por dar esto que yo les contaba antes, de que las vinculaciones de los elementos no desaparecen, están. ¿Sí? Entonces acá tenemos como estos marcos, y después acá les mostraba cómo se ven en los elementos, y esto me parece que es un ejemplo de un detalle constructivo y de la apreciación de la arquitectura, este es el elemento vertical, la columna, que está acá, ¿sí? Que es esta. Después acá viene vinculado a esto un perfil U, ¿sí? Después, nada, si quieren investigar más, hay perfiles IPN, perfiles L, perfiles U, perfiles C, que son más, que suelen tener labios, que suelen ser los conformados en frío. Hay como un abanico enorme respecto a estos tipos de perfiles, pero bueno, no importa. Lo fundamental es que este es un perfil U, que está vinculado a esta columna, que es el que veo acá, ¿sí? Después aparece este perfil L, que tiene un reborde como una nariz que hace de goterón. El goterón es para que la gota de lluvia no se extienda a toda la fachada. Y después viene este cierre que está acá, que lo que me hace este cierre, que es esta como cenefita que da la vuelta al proyecto, es impedir que el agua entre el encuentro de la membrana y el perfil. ¿Por qué? Porque esta cubierta, a diferencia de todas las otras estructuras metálicas que veníamos viendo, o la mayoría, es plana la cubierta. Entonces la impermeabilización de esto es algo importante a tener, sobre todo porque el agua tiene que escurrir sobre esa cubierta con poca pendiente y después bajar por el núcleo vertical de instalaciones que tiene en el centro del proyecto. Pero bueno, digo, cómo la elección de los distintos perfiles terminan por componer este diseño arquitectónico, ¿sí? Y bueno, nada, el detalle me parece que es la fortaleza de este proyecto. Bien, esto respecto a marcos rígidos. Ahora voy a tomar un poco de agua. Me voy a la estructura metálica de lo que ellos, la cátedra le llamó los maestros de la arquitectura, como para decir, nuestros mentores también construían estructuras metálicas, ¿qué tipo de estructuras metálicas hacían? Acá estaba la casa Farnworth, y como yo la utilicé en la de los marcos rígidos, me tomé el atrevimiento de agregar de Cronhall, que me parece también que es otra obra emblemática de Mies, y que tiene un sistema que nos puede ayudar bastante a estudiar algunas cuestiones. De Cronhall tiene una estructura compuesta por dos planos principales, ¿sí? Y tiene lo que sería estos pórticos y la estructura planar más la tercera dimensión, ¿sí? Entra en la segunda categoría. ¿Qué vemos acá? Los pórticos principales, ¿sí? Y estas losas compuestas por vigas, si ven acá hay un montón de vigas que componen esta losa, que terminan por arriostrar estos pórticos, ¿sí? Manteniendo un módulo. El señor Mies es el amante del módulo, al igual que Jime, así que como ven, va repitiendo un módulo ordenado que permite el aprovechamiento de los materiales, permite el no recorte, no solamente desde el aprovechamiento del material, del recorte del solado, ¿no? Desde mi punto de vista, estéticamente hay una armonía entre la elección justa de las piezas del piso, ¿sí? En esta repetición del módulo. Y acá le sumo algo que por esto lo aporté, en donde el pórtico en la mayoría de los proyectos que veníamos viendo se desarrollaba hacia abajo, podemos decir. O sea, en este caso invierte la viga y sube la viga a un plano superior para dejar una planta libre en este nivel, que la vamos a ver acá, ¿sí? Una planta interior libre, que este elemento lo utilizan sobre todo para lo que es descarga de desagües pluviales, instalaciones y demás. Pero miren esto, acá el espacio interior está libre de cualquier tipo de división de vigas, ¿no? Porque los hangares también eran libres, pero yo hacia abajo veía, y por ahí tengo que hacer un gran cielo raso para cubrirlo, y acá lo que hacen es elevar la viga para permitirme una espacialidad interior totalmente diferente. Así que lo sumé por esto, porque no habíamos visto ninguno con lo que yo le digo, lo que se llama, no le digo yo, vigas invertidas, y el metálico, al igual que el hormigón, trabaja con este concepto de la viga invertida. O sea, no necesariamente tengo que apoyar el elemento puede colgar de la viga, ¿sí? Entonces eso era algo que me parecía que estaba bueno incorporarles para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de diseñar. El pabellón del libro de Electra. Bueno, los dos proyectos que vienen ahora, como el pabellón de Le Corbusier, son un poco más complejos. Voy a hacer mi mayor esfuerzo por sintetizarlo, pero no son tan claros estructuralmente como antes, como los anteriores, perdón. Bien, ¿qué tiene este? Si nos tenemos que ordenar, el concepto principal es el modo 2, de vuelta. ¿Cuál es? Un plano porticado que se repite longitudinalmente y un espacio a modo hangar. ¿Sí? Entonces acá vemos el pórtico principal,
acá de vuelta se repite el pórtico, se vuelve a repetir en la línea del tiempo, y después esta vinculación que yo pinté las dos líneas, porque esto como un todo actúa como el arrostramiento longitudinal. Porque si yo miro acá, digo, che, acá no tiene espesor esto para ser de puntal o de tensor o de vinculación en la tercera dimensión. Entonces, profundicé un poco más y fui a ver qué había atrás de todo eso, ¿no? Y fíjense, esta estructura que vemos acá, un poco más limpia de los dibujos de Gime, podemos decir, que se ve un poco más clara, está acá desvestida. O sea, ¿qué veo acá? El pórtico, ¿sí? Acá empiezo a ver esto que yo les decía, las K, ¿ven esto que yo acá le llamo como la K? Que de alguna manera lo que va haciendo es permitirme que este vínculo sea como un arriostramiento, que acá no aparecen, porque si ustedes lo ven acá, estos no aparecen, pero acá vuelve a aparecer esta vinculación para bajar las cargas en el otro sentido. Y yo digo, ¿y por qué ahí aparece y en el otro no? Voy a volver un segundo, y es porque aparecen en este núcleo, ¿sí? O sea, este caso es un proyecto que no es tan largo, yo no podría hacer esto en la nave del primer hangar, porque de alguna manera es como que no puedo llevar las cargas indefinidamente de una punta a la otra, pero en este caso que el proyecto no es tan, longitudinalmente no es tan largo, puedo nuclear esas tensiones en este paquete compacto y se resuelve en este conjunto que está acá, ¿sí? Entonces tengo lo que sería el pórtico, el otro pórtico, y después lo vinculo en el otro sentido para darle estabilidad y que eso me sostenga toda la estructura que después sigue. Y me permita, a lo que como proyectista yo quiero, la libertad absoluta en estos espacios para que los vidrios no tengan estas diagonales. Bien, y acá se repite lo mismo. Ahora, me voy al tercer punto, que me parece que es un poquitito más complejo, que es este hermoso voladizo que aparece acá, ¿no? Mi último pórtico termina como por acá, que sería como por acá, y esta estructura, lo que es, esto actúa como una estructura espacial. Al igual que habíamos visto antes, lo que hacen es componer en 3 dimensiones esta ménsula, ¿sí? Que si vemos en planta, fíjense hasta que la densidad de parantes es más mayor, miren, acá tengo un refuerzo más que acá no tenía, y esto trabaja todo como una unidad completa. Y lo que se hace es, se vincula al resto y eso tiene una rigidez mucho mayor al resto de la estructura que me permite estas luces bastante considerables con esta cubierta acá que tiene un juego hermoso. Así que bueno, no sé, si quieren después paramos y esta estructura y la que viene las repasamos, tienen como una composición y una complejidad un poquito mayor, pero acá también se ve, ven en el núcleo que yo les contaba antes, acá aparece como un trato distinto y esto es lo que me termina por bajar las cargas en vertical de todo este empuje que yo voy llevando. O sea, porque de alguna manera estos puntales lo que hacen es me llevan la carga, tac, 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 del juego de naipes, pero alguien me la tiene que bajar al piso, porque todas las cargas tienen que llegar al piso, que eso es lo fundamental. Entender que nada flota y que la gravedad nos afecta a todos, y que de alguna manera lo fundamental de esto es entender que este juego de naipes sucesivos tiene estos puntales que lleva la carga, pero que si no tengo en algún punto este tapón que hace que baje la carga al piso, no cerré mi estructura, podemos decir. Bueno, nada, lo dejo acá, prometo volver, pero no me quiero ir en tiempo, me queda poquito tiempo. Me voy al pabellón de Zurich, otra estructura que tiene un poquito de complejidad. Bien, lo primero que voy a hacer es dividir esto. Esto está dividido en 3 paquetes, podemos decir. El subsuelo, que es de hormigón. Primer y segundo piso, que es uno de estructuras de marcos rígidos o entramados, como habíamos estado viendo en los casos anteriores, como la Farnworth, conformados por perfiles L, que los vemos acá, súper livianos. Y después el tercero, que es la cubierta, que tiene una complejidad un poco mayor. A primera vista, cuando la vi, dije, perfecto, es una estereoestructura que está revestida con chapa. ¿Podría ser? Sí, perfectamente podría haber sido eso. Una estereoestructura, como habíamos visto antes, que está de alguna manera cubierta con una estructura de chapa, y adentro de eso yo nunca lo veo. Pero me tomó un montón encontrar información de este proyecto, tengo que decir. Encontré un desglose de esto un poco mayor. Lo primero que hice, y en esto, y acá quiero compartirles mi proceso de análisis, sobre todo para que ustedes lo repitan al momento de estudiar obras. Che, ¿cómo se soporta esto? Che, no me queda claro cómo se soporta. Bueno, a ver, ¿qué haríamos? En primera fase analizo siempre la volumetría. Y digo, bueno, listo, encuentro estas 3 divisiones, veo que entre la cubierta esta y esta no hay nada que lo vincule en la misma dirección. O sea, me refiero acá, en este espacio, sí, estas.
Y digo, bueno, claramente esto es una gran cubierta que tiene patas que la soportan. Bueno, vamos a buscar las patas, estas columnas. Lo que hago es encontrar estas columnas. Bueno, listo, aparecen estos elementos, estos. Bueno, más o menos, si yo miro y digo, uy, mira, me faltó pintar esta, que también está. Más o menos, si yo ordeno y veo, digo, sí, estoy más o menos apoyada. O sea, yo podría traerle una estereoestructura de arriba que sea rígida por sí misma y apoyarla, porque tengo patas más, me sobran patas acá. Pero después seguí estudiando un poco más y me di cuenta de que no era así como estaba, sino que lo que actuaban estos elementos era de vinculaciones de vigas, que eran perimetrales con formas variables, internas con formas variables y primarias y secundarias. Ahora voy a volver un cachito a esto. Encontré estas maquetas que me parece que fueron muy clarificadoras y después, no sé si siguen en este proceso de redibujar las obras, encontré un trabajo práctico de la Universidad de Uruguay, que me pareció súper interesante, de arquitectura de Uruguay claramente, que después, si quieren, se los doy, capaz que ya lo tienen, no sé. Pero bueno, muestra esta cubierta, y acá digo, che, pará, esto no funciona como yo creía, una gran estereoestructura interior cubierta. Pero claro, yo no veía que había arriba, siempre las fotos son de abajo, y esta maqueta me terminó por explicar. Y acá que empiezo a ver. Primero veo las vigas perimetrales. Digo, che, mira, acá aparecen estas vigas perimetrales, claras, ¿sí? Tienen secciones variables, pero aparecen claras estas vigas perimetrales. Acá me aparece esta que yo hablaba antes como principal y me aparece la segunda como principal. Que si las vemos acá, fíjense en este dibujito que pegué acá al lado, estas vigas, que yo les llamo principales, y las que están acá, son vigas IPN de 1,60 m de altura y de sección variable, ¿sí? Estas que vienen acá, estas que vienen acá. ¿Por qué sección variable? Claro, porque si ustedes se fijan en el interior, esto hace como que se mete hacia adentro, entonces yo necesito esta variabilización de la viga. Y es posible que eso suceda, ¿sí? Así que, como primera medida, veo esto. Segunda medida, veo las secundarias, que van en este sentido y en este sentido, que son perfiles HB, o también están los W, que la importancia de esto es que son como más chanchas, o sea, la proporción entre ancho y alto es más cuadrada, cuando en verdad los IPN son más esbeltos. Y por último, veo estas diagonales que están conformadas por perfiles UPN, que miden 33 centímetros, ¿sí? Que si los ven, terminan por conformar este marco rígido. Entonces, vuelvo un segundo. Tengo estas vigas perimetrales, estas principales, las secundarias y las diagonales. Todo esto hace que estos paquetes acá sean marcos rígidos por sí mismos, ¿sí? Le dan una unidad a ese marco. Y lo que me permite es que estos paquetes se puedan levantar las columnas y montar arriba del proyecto independientemente. Entonces acá, esto me pareció interesante, digo, bueno, las columnas de las bases, después cómo sigue el emparrillado arriba, cómo sigue la cubierta, y estas dos cubiertas son elementos independientes que se pueden izar y montar y que son rígidas por sí mismos, y ahí es donde me permite, en general la gente dice, che, pero espera, ¿cómo puede ser? En verdad, este voladizo es enorme, esta columna es súper esbelta, sí, todo eso es real, pero todo este marco se compone como un todo. Y esta viga es la que termina por sostener este empuje de vuelco o del voladizo que empieza a ver acá, que esto lo termina por impedir el movimiento o la oscilación, porque algo que no hablé nunca, que no sé si ustedes van a charlar o introducir, que es la esbeltez y la flexibilidad y la deformación de las estructuras, ¿no? Hay estructuras que resisten a lo que sería la solidización, la resistencia, ¿sí? de carga, o sea, no se van a romper, pero que la deformación es tal que si tuviesen un vidrio arriba se raja, que si abajo hay un marco, el marco se empieza a fisurar, y un montón de complicaciones, o hasta que la sensación que tiene el usuario es, che, esto se va a caer, mirá cómo se mueve. Bueno, nada, otra obra que también tiene una complejidad un poquito mayor. Espero haberles aclarado, y si no, volvemos un cachito a estas obras. Sigo un poquito más. Acá me viene a la quinta variable, la quinta temática, que es la de lo local, ¿sí? Busqué 3 referentes que me parecía que de alguna manera representaban la de 3 dimensiones, la de 2 dimensiones y la de 1 dimensión, ¿sí? Siempre hablando de la estructura 3D, pero cómo se comportan. Que están en Rosario, una está en Funes, así que por eso puse Santa Fe, que las pueden ir a ver, tocar, medir, sentir, percibir la espacialidad. Y me parece que es un factor que aporta un montón y que nos permite esto de no vivir en lo que no puedo tocar.
Bien, voy a empezar con el Museo del Deporte Santafesino. Esta es una estereoestructura. O sea, ¿cómo funciona? Es una gran estructura que entre todas las piezas funciona como un todo. Es la tercera dimensión. Como ya expliqué todo el funcionamiento de estas estructuras, me tomé el atrevimiento de agregar otras cosas. Fíjense la esbeltez de los parantes y la inmensidad, ¿no? Miren el tamaño de la personita, el tamaño de la columna y la esbeltez de la columna y la dimensión de la obra, ¿no? Si vuelvo atrás, el autito y la dimensión de la obra y con los parantes tan chiquititos que tiene toda la estructura. Bien, ¿cómo funciona muy esquemático esta estructura y muy esquemático? Es, todo el mundo me decía, che, pero esta estructura, digo, porque me pasó de que la tuve que explicar esta estructura antes, es una gran estructura, pero que acá tengo 4 apoyos. Es una estructura rígida. Sí, como hablamos antes, ¿se acuerdan? Tenía 4 apoyos y yo tengo la estructura rígida y el apoyo. Pero de alguna manera, en el concepto de cómo viajan esas cargas, hay una especie de columna oculta en este vertical y otra columna oculta acá, y el resto cuelga de esas columnas como una gran viga de cierre. O sea, ese concepto existe. Lo importante que ustedes se tienen que llevar es que las dimensiones de estos perfiles y de estos parantes, digo, perdón, y la integración de todo esto tiene que ser única. Le sumé, bueno, ven cómo, esto les decía, cómo los procesos de izaje de estas grúas, ¿sí? De estas placas, tienen que estar como integradas para que no se deformen y para que no colapsen en el izaje. Acá me tomé también el atrevimiento, un compañero mío estuvo en el proceso de la obra y me compartió este video que, nada, nos da una cuota de realidad, ¿no? De cómo se izan, de cómo se montan, las cosas se arman abajo y se terminan por montar, esto que les contaba antes de la logística, pensar en esos procesos, me parece que este video aporta un poquito esa cuota. Ay, esperen. Me pasa siempre lo mismo. Ahí va. Y acá les empiezo a incorporar otra variable más, que es la tecnología, ¿no? O sea, el modelado de lo virtual, la simulación en un mundo virtual. A mí me encanta, o sea, nosotros trabajamos mucho con una tecnología que se llama BIM, que quiere decir Building Information Modeling, y que la principal diferencia entre un 3D Studio es la I, ¿sí? Que todo esto tiene información, o sea, que todo lo que yo cargo y hago tiene información. Y que lo que hago es, en general, en la industria de los aviones, ningún avión sale a vuelo si no fue probado, experimentado o simulado en un mundo virtual. Y nosotros, en la construcción, hacemos una documentación 2D y nos mandamos a construir y resolvemos 1.000.000 de cosas en obra. Estas tecnologías lo que apuntan es a decir, todo lo que podamos anticipar antes de encontrarnos con el conflicto, simulémoslo en un mundo virtual, como una simulación de vuelo de un piloto, ¿sí? Porque el piloto por primera vez no se sube a un avión, simula el vuelo de un avión en un montón de mundos virtuales, podemos decir. Esto es un poco lo mismo. Y lo que busca explicarles en esto es que estas estéreos de estructuras que después se montan, como la que vieron que se montaba con la grúa, se modelan, se simulan, se ven cómo se deforman, y después se montan y se materializan. Acá les agregué un GIF de un modelo estructural, no es exactamente el del Museo del Deporte, pero me parece que está bueno esto de cómo las simulo a estas estructuras, ¿no? Cómo se comportan y cómo veo cómo se desarrollan. Pero bueno, esto es una cubierta de otra estructura, pero es una estereoestructura que me parecía que estaba bueno como referencia. Después tomé la isla de los inventos. Me costó encontrar información de este proyecto, pero bueno, me parece que es algo que también es accesible a todos. Información hay un montón, me refiero a información gráfica de este proyecto. Así que lo que les cuento es que este tiene un funcionamiento planar, ¿sí? Hay unas 2 dimensiones y después hay una repetición del módulo en el tiempo, ¿sí? Este es el interior, entonces lo que ven acá es estos arcos, ¿sí? Que terminan siendo pórticos, que generan este desfasaje arriba del pórtico para generar el ingreso de luz cenital, y después la repetición de esto con un arrostramiento en el sentido longitudinal, ¿sí? Y como ven acá en esta plantita que sumé es, la longitudinalidad de esto va variando según las necesidades, y esto, si mañana quiero seguir, lo puedo seguir repitiendo en el tiempo longitudinalmente en esta línea y seguir repitiendo ese módulo que veníamos hablando antes. Así que el Museo del Deporte es una tipología espacial, esta es una tipología planar de lo que sería el concepto de hangar, y el tercero, aproveché y sumé una obra de Grupo Oronio, que estamos construyendo nosotros, de la que tengo un montón de información, y que pueden ver, esta está en proceso de construcción, pero pueden ver muchas de estas obras dentro de lo que es la manzana del Sanatorio Parque, ahí Alvear, Córdoba, Rioja y Oronio. Hay un montón de estructuras que se fueron haciendo en el sistema que le llamamos de marcos rígidos.
Acá les comparto un videíto que le voy a ir hablando arriba. Este era el terreno vacío, y acá fíjense cómo se fue montando la estructura y agregando los distintos elementos, y me parece que acá una variable que es fundamental es que la mayoría de los proyectos que fuimos viendo antes, las envolventes eran livianas, o era chapa, o era vidrio, o era madera, o era algún elemento seco, y este proyecto tiene toda una estructura metálica y un cerramiento húmedo, ¿sí? Un mampuesto, en este caso usan retac. Y las losas se hacen con steel deck, es una chapa plegada que tiene una luz máxima a cubrir y que lo que busca de alguna manera es actuar de estructura, se le pone una malla de repartición y se cuela arriba el hormigón. Entonces estas losas rígidas terminan por unificar estos marcos, ahí ven perdón, a ver, justo, bueno, no me estaría dejando moverlo, bueno, no importa. Pero ahí se ve la chapa que se va moviendo, y este es un claro ejemplo de un marco rígido, ¿sí? De la estructura de marco rígido, y de cómo acá están viendo la piel de vidrio, esta cierra esta estructura que veíamos antes, y nos termina por hacer este tiene como un mix entre cierre de mampuestos y cierre de vidrio. Bueno, este es un video de presentación del proyecto que me parece que estaba bueno como para contextualizarlo, porque no es un proyecto conocido, ¿no? No es como el Museo del Deporte o como algunas de las otras obras que son icónicas, pero bueno, nada, es una clínica que se está construyendo en Funes y que a la brevedad se va a inaugurar. Otra vez lo mismo. Bien, esta era una foto hace bastante, que era la estructura desmantelada que se ve al mismo estilo que la casa Farnworth, y el cierre, ¿no?, de esto, de vidrio, en unas imágenes 3D. Acá les muestro algunos elementos, esto que les contaba de las uniones, ¿sí? Las uniones empiezan a ser necesariamente contemplables, porque los encuentros acá empiezan a someterse a flexión, y estos elementos ya son contemplados como vigas y columnas que tienen solicitaciones a flexión, y los empotramientos empiezan a aparecer en los nudos. Bueno, esta estructura, de alguna manera, tiene un comportamiento más de marco rígido y estructura convencional. Este que le sumo acá es el modelo 3D de la estructura, con el que se calculó, dimensionó y demás, y acá le sumo el modelo de arquitectura e instalaciones. O sea, una variable más que le sumo respecto a esto es la colaboratividad. Lo dejo acá un segundo y me voy a esto, que quería como una mini sección que les aporto yo desde lo que es tecnología, que es algunas cosas interesantes que me parece que hoy la tecnología nos está obligando, nos está empujando a realizar respecto a esto que mencionaba Gustavo antes, de la integración entre las distintas disciplinas. ¿Qué les muestro acá? En general, nuestro proceso de producción es, yo diseño, le paso al ingeniero, el ingeniero me da la estructura y me lo devuelve, le paso a la termomecánica me lo devuelve, y así voy articulando. Y ahora hay un cambio de paradigma, en donde lo que estamos buscando es que haya un modelo central de coordinación y todos estos elementos, ¿sí?, vayan volcándose al mismo modelo que simula una construcción virtual y se analicen interferencias, conflictos, encuentros, detalles constructivos, detalles arquitectónicos, con todas las variables. Es mentira que si yo resuelvo con el ingeniero y el arquitecto estoy lista, porque después viene la instalación mecánica, termomecánica, y me pone un ducto de aire acondicionado enorme, y tengo que correr todo, el de electricidad necesita las montantes, y así. Entonces, yo, desde mi aspecto más de tecnología, mi aspecto más práctico, mi multidisciplinaridad, no quería irme sin dejar de mencionarles que un poco estas tecnologías nos están obligando a empezar a trabajar de una manera más colaborativa y a que la coordinación, que la puede producir el arquitecto, el ingeniero, el cliente o el que maneje el modelo, que puede ser alguien que orbita el modelo y nada más, de alguna manera empieza a ser fundamental para detectar todos estos conflictos en etapas tempranas y evitarnos de un montón de dolores de cabeza o de errores proyectuales que están porque no se contemplaron, no se vieron anticipadamente. Entonces, este es el caso de un proyecto, por ejemplo, este es el modelo de arquitectura, acá les muestro el modelo de instalaciones, cómo empieza a aparecer las instalaciones, les muestro cómo aparece la estructura, el mismo modelo se va como descomponiendo para cada una de estas cosas, y termino por tener como todas las variables en el mismo modelo integral, colaborativo, único. No existe más el plano del arquitecto, el plano del ingeniero, el plano de termomecánica, el plano del electricista. Hay un único modelo integral en donde se vinculan todas las cosas. Aparte, dentro de estas cuestiones que me parece que aportan la tecnología, este es un modelo de una nube de puntos. ¿Qué es la nube de puntos? Es un escaneo de algo que existe y que se compone por un montón de micropuntos y me permite dar certezas a lo que existe.
Y acá vemos la estructura metálica. Esta es la obra del Alto Rosario, que es una clínica también de Grupo Oroño, el centro se llama Centro Alto Rosario, bueno, no me acuerdo. Centro Médico Alto Rosario, Grupo Oroño, creo que es, bueno, tiene como un nombre así súper colosal. Pero bueno, lo importante es que también me parece que estas herramientas nos ayudan a que no tengo el error de la medición errónea o de que medí mal o de que tengo esto. Todos tenemos el mismo modelo y ese modelo está verificado con la realidad, con algo que con micropuntos me midió y me simuló la imagen real de lo que tenía. Y acá les invito a que agarren sus celulares, si no se durmieron ya, me quedan 0 minutos ya, a que agarren los celulares y escaneen con la cámara de foto directamente el código QR. Les va a aparecer un enlace, como ven ahí, y tocan ese enlace y lo que va a hacer es van a poder orbitar un modelo 3D desde adentro del modelo y ver estructuras, instalaciones y demás cosas que me parece que les puede dar a ustedes como una tridimensionalidad y Buenísimo, Jimena, está buenísimo esto. Excelente. Bueno, me alegro, me alegro. Excelente. Después les paso y juegan con los QR, tienen los QR como para acceder y orbitar. Estos que están acá son loguitos porque son como, se llaman vistas panorámicas y uno puede orbitar sobre esas vistas. Este es el sanatorio que está en el Alto Rosario. Y por ultísimo, y me robo los últimos 5 minutos, Gustavo, corrí creo, pero más o menos me parece que entré, hablando con Vir, que tengo que hacer como infidencias, que es mi amiga, aparte de ser una colega, me dijo, Jimé, dale algunos tips a los chicos en esto de cuando se abordan en las estructuras. Yo sé que hay que hablar con el ingeniero y todo esto, para que no sean alfileres las cosas y tengan alguna escala. Bueno, yo uso algunas variables yo, pero después me fui a buscar algunos libros viejos de la facultad, podemos decir, y me parece que esto está bueno desde algunos predimensionamientos para empezar a hablar, podemos llamar. Entonces, estos, por ejemplo, son lo que son perfiles macizos. Para perfiles macizos, lo que se busca es la luz, ¿sí? Dividido 20, dividido 30. Más o menos ese rango nos da un rango de orden razonable. Para las estructuras, lo que sean los reticulados, son las luces dividido 10, dividido 15. Y así, ¿no? O sea, esto me da, de alguna manera, esto para saber la altura, perdón, no lo introduje, pero lo di por hecho, para saber la altura de estos, me parece que nos da un orden, yo le llamo orden de magnitud, ¿no? O sea, saber más o menos dónde estoy. Nadie puede dimensionar con esto. Pero inclusive nosotros, ¿sabés para qué lo usamos? Para las verificaciones. Por eso existen. Muchas veces hay alguien que está haciendo el cálculo y me entrega el plano y yo tengo que revisar. Bueno, más o menos cuánto me tiene que dar este perfil. Más o menos en orden de qué tiene que dar. Entonces, de alguna manera, para las revisiones de las estructuras, estos indicadores me parece que son orientativos para que ustedes, al momento de diseñar, puedan tener una magnitud de escala o de dimensiones. Y bueno, eso es todo. Les dejo mi mail, mi LinkedIn o la página de la empresa para roben data, se lleven, me escriban, me consultan o lo que necesiten. No tengo Facebook para que me escriban, pero en LinkedIn lo respondo seguido, el mail, soy un poco más lenta. Y bueno, nada. Creo que llegué unos minutos tarde, ¿eh? Nada más. Corrí más o menos. No hay muchos sonidos, pero algunos gestos de aplausos se pudieron ver. Creo que lo pueden ver de alguna manera. Gracias, gracias. Te damos 2 segundos para tomar agua, por lo menos. A mí, por lo menos, te escucho hablar y me da sed a mí. Es que no paré. Que no me daba el tiempo. Me habían dicho 1 hora y tardé 1 hora 10. Así que bueno, me pasé 10 minutos. No, creo y espero que los alumnos y los colegas hayan disfrutado como yo lo disfruté de alguna manera, Jimena. Yo no tenía ninguna duda de tu energía, de tu entusiasmo, de tu preparación y tu capacidad de transmisión también, por eso que me parecía excelente que vos te ocuparas de esta clase inicial que de alguna manera intentaba introducir un poco a este mundo, a esta problemática o esta cuestión de las estructuras metálicas. A lo mejor yo dejo enseguida el espacio a los colegas, porque hay varios colegas y a lo mejor tienen intereses, obviamente, de hacerte preguntas, y a los alumnos sobre todo.
Yo lo único que me siento un poco en la obligación a lo mejor de comentar era esta cuestión que vos diste un orden porque nosotros charlamos antes con vos, te comentamos cómo nosotros habíamos afrontado un poco, que no quiere decir que los otros talleres lo hayan hecho de esta manera, cómo habíamos afrontado nosotros el tema de este concurso, que para nosotros es un pretexto para poder afrontar un argumento que me parece interesantísimo, que es la estructura en acero y el comportamiento y las posibilidades que este tipo de estructura y este material otorgan, y que era una ocasión académica también, no simplemente para ¿cómo decir?, hablar del acero, sino de las posibilidades del acero y de ligarnos a estos arquetipos formales. Vos hablaste fundamentalmente de 3 grandes arquetipos formales, y eso me parecía interesante o importante, como es la esfera semesfera, pero es la planta central de alguna manera, ¿no? Donde el centro tiene un valor particular, una estructura que tenga un desarrollo en profundidad, por eso es este modo de hablar o de definir la estructura hangar, o pórticos, digamos, que tienen en la repetición determinado tipo de estructura. Y después el tercer, que me parece bien, esto de los marcos rígidos, nosotros no habíamos encontrado un modo de definirlo y te lo dejamos allí. Te pusimos ejemplo de los maestros, Stirling, Le Corbusier y Mies. Me costó un montón. Es más, tuve que llamar a un amigo que es más como especialista así en estructuras metálicas y le digo, ayúdame a ponerle un nombre a este tipo. Me dice, che, Sí, pero sí. no, estructuras convencionales. Le decimos, ¿cómo le voy a decir eso a los alumnos? Le digo. No, me parece que definen muy bien y creo que este era el modo, porque tampoco nosotros terminábamos de encontrarle una definición, y me parece que el aporte que vos hiciste es excelente. Y me parece que el modo en el cual los contaste y los afrontaste, esos son ejemplos que nosotros también te compartimos o compartimos con vos, que nos parecían paradigmáticos, y vos tuviste la habilidad de encontrarle no solamente la explicación, la razón y el comportamiento, sino también los puntos de contacto entre uno y otro. Y a mí me parece aquello en lo cual se parecen y aquello en lo cual se distinguen. Todo esto me pareció muy didáctico en el modo en el cual lo transmitiste y lo comentaste. Yo no quiero robar más tiempo, simplemente era a lo mejor introducir esta dimensión de la explicación, digamos, a los colegas, el por qué vos de alguna manera nombraste más de una vez a nuestra cátedra, y era por esta charla previa que tuvimos, y bueno, una manera también de compartir el modo en el cual nosotros estamos afrontando un poco este ejercicio, que me parece una ocasión, sobre todo, a no perder. Así que dejo Yo igual lo agradezco, porque de alguna manera me dieron un marco cuando me tiraron la temática y dije, ¿para dónde arranco? Así que, gracias. Sobre todo es porque podías parecer un poco limitado también, digamos, quedarse con la dimensión del problema de lo metálico y basta, ¿no? Como sistema constructivo, sino abrir un poco a estas ocasiones y estos magníficos ejemplos que existen en la historia de los maestros y inclusive contemporáneos. Yo tendría una serie o una cantidad de, no tantas, 1 o 2 cuestiones que me parece importante que vos pusiste en evidencia, pero insisto, dejo el espacio a los colegas que quieran hacer preguntas, comentarios, o sobre todo a los alumnos que a lo mejor te quieran interrogar. Ahora viene el minuto de silencio. ¿Se durmieron? Por lo menos eso es importante saber. No. Aparte, hay algo que está bueno del Meet, que neutraliza mi tono de voz, porque yo tengo un tono de voz como... Entonces subo, bajo, y el Meet lo que hace es neutraliza mi tono de voz, entonces usted no escucha cuando yo grito o lo que sea, entonces eso está bueno de la virtualidad. En la clase creo que los aturdo. A ver, digo yo, para tipo, si querés, como motor, y aparte me saco, por las dudas, me saco la curiosidad yo también. A mí me parecía importante de los ejemplos que comentaste, 2 cuestiones también a tener en cuenta o a considerar como posibilidades. Una de ellas es lo que mostraste bien en el Parrish, o mostraste con un sistema de alguna manera similar al pabellón de Stirling, que es también la combinación de materiales. O sea, que decir metálico no quiere decir solo metálico y basta, ¿no? Entonces, eso me parecía interesante o importante de esta exposición que vos hiciste y que pusiste muy bien en evidencia,
y que creo que puede ser un aporte, ¿no? O sea, el tipo de, inclusive vos podés comentar ahora, me parece, tu comentario, tu posición, o sea, qué tipo de límites puede tener o qué tipo de posibilidades puede tener esto de combinar, por ejemplo, acero y madera. Y la segunda cuestión que me parecía importante en todos estos ejemplos que vos mostraste, pero inclusive en uno que mostraste que a mí me parece fantástico, el proyecto de Erskine, ¿no? La Villa Engström, que, donde desaparece, ¿no? La estructura. A mí me parece siempre interesante, inclusive tu pasión y tu entusiasmo con la casa de Mies, la Farnsworth lo muestra, ¿no? O sea, donde la estructura metálica, o en este caso en particular, o en estos casos en particular, es parte de la gramática de la arquitectura. O sea, es lo que escribe de alguna manera la arquitectura, y en la casa de Engström no, por ejemplo, ¿no? O sea, está completamente por detrás, digamos, ¿no? O escondida, por eso son bastante fascinantes. También está un comentario tuyo, la combinación esta de materiales, o al uso mixto eventualmente de materiales, y el otro donde la estructura es la gramática de la arquitectura. O sea, cuando tenés la estructura y el modo de construir, tenés en parte la expresión arquitectónica, donde, cuándo o por qué vale la pena, o qué posición vos tenés respecto a esto. Bueno, respecto a la combinación de materiales, como para ordenar el primer punto, yo creo que me voy a ir un segundo a lo estructural. Desde lo estructural, a tener en cuenta, me parece que es que los comportamientos de resistencia de los materiales y de deformaciones y de los materiales no son iguales. Entonces, algo en el momento del diseño a tener en cuenta es en dónde uso cada elemento. Es más, tengo que decir que me puse a googlear la piel de vidrio de la tienda de Apple, porque lo primero que pensé es algo súper frágil y sometido a tracción. Es más, lo primero que pensé fue el encuentro entre vidrio y vidrio y la lluvia, entra agua. Eso se deforma, tracción, filtración, o sea, imagínate, constructora. Ahora, me parece que la riqueza de la arquitectura está en la utilización de la diversificación de materiales, ¿no? Y de la innovación en la utilización de nuevas tecnologías de materiales. Yo soy a mí hay algo que esto nada que ver, pero a mí no me gustan los símiles, es mi humilde opinión, no es una declaración, sino que yo soy de los materiales auténticos, pero sí soy de la innovación de los materiales, ¿no? De la búsqueda del perfeccionamiento, y no puedo negar que hoy una madera de PVC no le tenés que mantener, no la tenés que pintar, una madera de PVC, mentira, un PVC símil madera, me corrijo, tiene un montón de prestaciones que en otro contexto no existían, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que desde lo estructural es la búsqueda de que las deformaciones, los comportamientos estructurales y el aprovechamiento de los materiales se usen, ¿no? Porque a veces uno pone un material súper resistente en algún lugar en donde al lado tiene madera, y la madera no tiene la misma resistencia que un acero de alta resistencia, ¿no? Podemos decir en estas comparaciones. Entonces, podríamos buscar desde el lado del aprovechamiento, de la dualidad de materiales, y por otro lado, el decir, en la diversidad de los materiales y en nuevas tecnologías y el uso de nuevas cosas, me parece que también hay una búsqueda nueva de arquitectura. Pensar en que estas riostras horizontales son sostenidas con vidrios, ¿sí? Estas tensiones son respondidas solo con vidrio, y para mí es fantástico. O sea, me pareció como que no podía ni dejar de mencionarlo. Entonces, el vidrio, que es un elemento tan frágil, empieza a aparecer como un elemento estructural de alta resistencia, soportando la tracción. Y bueno, no sé, para mí en esa exploración, que me parece fundamental en el ámbito académico y en el ámbito profesional, la exploración de nuevos materiales y de materiales con nuevas exploraciones, van a ser a nuevos desafíos arquitectónicos. Eso desde el material. Y la segunda pregunta había sido vinculada a la estructura y el diseño, ¿no? O sea, la gramática, ¿no? La estructura como gramática de la arquitectura. A mí me encanta, ¿no? Esto, opinión subjetiva absolutamente, por un lado. Por otro lado, me parece que aprovechar la estructura como parte de la arquitectura habla de una armonización de ambos aspectos, de una integración de ambos aspectos, y de no ocultar lo que existe. O sea, es como, la estructura está. Es más, estuve así de mostrar al Pompidou, pero era tan compleja la estructura que dije, no, me fui. Pero en esto de exteriorizar la estructura, las instalaciones, o sea, hay una búsqueda también con respecto a eso. Sé que es otro plano, sé que es otra,
no es la misma dimensión, pero para mí el pensar la modulación, la aparición de la estructura, la sistematización, el ritmo, el aprovechamiento de los elementos, los no recortes, odio los recortes en los espacios. O sea, el módulo ordenado de manera tal en donde tanto la estructura como la arquitectura, como los materiales que lo envuelven, terminan por acoplarse, me parece que es un diseño y un abordaje de todas las disciplinas colaborativamente que es a donde deberíamos apuntar. Sin emitir juicio desde si es bueno o malo, digo, creo yo que es desde donde deberíamos aportar. Y a mí me parece que ese proyecto tiene una integración. No quise expandirme más, pero como ves todo de vidrio, las teclas, los enchufes están en el encuentro de las juntas de los mármoles del piso en un círculo perfecto, las tomas, o sea, es como, no es solamente la armonía desde la estructura y la arquitectura y la materialidad, sino desde las instalaciones. El sistema de aire acondicionado sale por el cielo raso, no hay ninguna boca de aire acondicionado, sale por el cielo raso en una junta que se separa el cielo raso de la pared, entonces el aire aparece por las ventanas, o sea, tiene losa radiante de la época que es, tiene losa radiante en el piso para que no aparezca ningún artefacto, o sea, soy una apasionada de la obra porque me parece que hay un análisis integral y global de todos los factores intervenientes en el proyecto de una manera súper armónica. No quiero hacer monólogo. Pero quiero decir que estuve en la obra y le saqué foto a todos los enchufes, a todos los encuentros. Me costó seleccionar las fotos. Sí, perdón, gente, soy ñoña y lo dejo grabado y oficializado. Bueno, no sé si puedo ayudar en algo más, si hay alguna otra duda. En lo que a mí me respecta, mi información es pública, o sea, quiero decirte, yo les comparto esta información, la usan, la repiten, la hacen lo que quieran. Abajo, como les decía, en general siempre me dejo anotaciones para mí que vienen asociadas a terminología, o sea, comportamiento membranal, solicitaciones axiales, como para no olvidarme de decirlo, así que también están ahí escritas abajo. Y muchas veces voy poniendo links de cosas de donde traje información que me pareció importante, que leí, que estudié, que me queda a mí para, si alguna vez tengo que redar la clase, sí, esto de dónde lo había traído y qué sé yo, así que se los comparto todo y hacen lo que ustedes quieran como docentes y con respecto a los alumnos. Bueno, yo no sé si hay alguien más, tampoco ya nos diste 1 hora y media de tu tiempo y yo te agradezco muchísimo. No sé si hay algún docente, yo había visto nomás a Diego y a Claudio, a Cherito, son los únicos que tuve tiempo de verlos mientras pasaban. No sé si ellos tienen algo, no sé si están todavía, porque no los llego a ver tampoco en esta cantidad de hojas que tenemos a disposición, pero... Me parece que no, porque acá estoy viendo la lista y Claudia, no hay ninguna Claudia. Yo y no la veo. Antes en algún momento lo vi, pero no. Estaba con me mandó un mensaje, tenía mal internet, Gustavo, pero estaba escuchando y hizo unos comentarios, después sí. Tuvo que ir, salir. Acá Julio Arias me explica, así que tuvo que salir. Claudia, te comento porque Claudia el comentario era por qué eran esos ejemplos, me preguntaba. Es lo que comenté, es lo que comentaste. Ahora, ¿no? Exacto, pero quedó grabado, así que después si subimos va a estar esta explicación, esta salvedad, digamos, del por qué y estamos a disposición eventualmente para volver a aclararlo eventualmente el uso de estos 3 tipos o de estas 3 figuras, digamos, arquetípicas que en este caso, llevadas a este material, creo yo que enriquece un poco el trabajo y lo completa, digamos, como mundo al cual eventualmente uno puede recurrir. Después selecciona y cada curso obviamente hará su propio trabajo, ¿no? Respecto a esto. Bueno, si no hay preguntas, yo te liberaría, te agradezco muchísimo el tiempo, insisto, la energía, lo exhaustivo y lo didáctico de tu presentación. Yo la disfruté y por lo que cuenta, digamos, para mí estuvo fantástica. Así que muchas gracias. Agradezco que me hayan invitado y la confianza siempre. Siempre que me invitan hago la pregunta que hice cuando arranqué, ¿por qué yo y qué puedo aportar yo desde mi humilde experiencia? Así que bueno, nada, espero haber colaborado en algo y gracias por invitarme y por confiar en mí. Gracias, Jimena. Chau, gracias gente, a todos. gracias. Seguimos. Gracias, Jimena. Chao, gracias. Gracias. Chao. Gracias.
Chao. Adiós, adiós. Chao. ¿Me tengo que quedar a cerrar la puerta o viste cómo es la puerta virtual? Yo siempre tengo la misma sensación. Por O las sea, dudas, Yo me quedo sin hablar un ratito más. queda mal que me vaya. ¿Qué hago? ¿Apago? ¿No apago? ¿Cierro? La virtualidad todavía no me acomodo respecto a los protocolos. Hola, Julio. Tanto tiempo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Ando medio mal acá con los micrófonos y los parlantes, por eso. Lo bueno de quedarse hasta el final es ver quiénes no estaban en clase, o sea, estaban conectados, pero se fueron. Gustavo, capaz que es mejor que dejes de grabar, digo, porque si no después vas a tener que editar Tenés el razón. video. Por ahora no dijimos nada. No, tal cual. Inconveniente, así que ahora me había olvidado, estaba grabando todavía. Listo, ahora detuve la